3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, también saludo a los pastores que están conectados. Hay algunos pastores con nosotros y pues ellos me van a ayudar a predicar. Todos los hermanos me van a ayudar a predicar diciendo amén. Cuando usted dice amén, está confirmando la palabra de Dios. Entonces, ahí en casa usted también puede decir amén, gloria a Dios, aleluya, porque estamos dando nuestro culto racional a Dios. Amén. Vamos a hablar el significado de la palabra bautismo. ¿Qué es el bautismo? Bautismo proviene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir, inmersión, hundir, enterrar. Esos son los sinónimos. En San Juan 3:1-6, Jesús tiene una conversación con Nicodemo. Ya veíamos quién era Nicodemo el martes pasado. Y en esta conversación el Señor Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Cuando Nicodemo pregunta a Jesús: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible nacer de nuevo sin entrar nuevamente en el vientre de una mujer? El Señor Jesús respondió que ese nacimiento debía ser de agua y de espíritu. Notemos que el Señor Jesús dice que es necesario. Esto quiere decir que el bautismo no es una opción, es una necesidad. Amén. En el ser humano. El Señor Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. El término carne se refiere a esa naturaleza humana de pecado. Es inevitable concluir en esta noche que desde Adán, todos sin ninguna excepción alguna, hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Romanos 12:5, yo le invito a que allí en casa usted conmigo abra la palabra de Dios, busque estos textos. Romanos 12:5 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Con eso el Señor estaba explicando a Nicodemo que aunque él pudiera volver al vientre de su madre y nacer, esto no iba a solucionar nada, porque seguía siendo heredero de esa naturaleza pecaminosa. Nicodemo pensaba que la salvación era algo que tenía que conseguirse por medio de las buenas obras, pero el Señor Jesús llega y le cambia ese chip, le cambia ese concepto, le cambia esa religiosidad, porque la religión nos lleva y nos envuelve a volvernos ritualistas, a volvernos costumbristas. Quizás muchas ofrendas, quizás muchas de las cosas que hacía Nicodemo ya las hacía por costumbre, pero el Señor Jesús le enseña que la salvación es un regalo de Dios. Amén. El bautismo es una condición para entrar al reino de los cielos. Jesús, en su gran comisión a los discípulos, les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y viene la condición: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Pero alguien se preguntará en esta noche: ¿por qué tenemos que ser bautizados? ¿Por qué es necesario el bautismo? Hay muchas razones bíblicas para que seamos bautizados. Una de ellas es que el bautismo es para perdón de pecados. Ya acabamos de leer en Romanos que el pecado entró en el mundo por un hombre y por tanto pasó a todos los hombres y todos nos hicimos pecadores. Pedro les dijo: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento nos va a llevar a confesar nuestros pecados a Dios, a reconocer esa naturaleza pecaminosa, a reconocer que somos pecadores. Cuando somos sumergidos en el agua, nuestros pecados son perdonados por medio del bautismo, invocando el nombre de Jesús sobre nuestras vidas. Amén. Hechos 22:16. El apóstol Pablo estaba hablando en este pasaje de Hechos 22, estaba hablando acerca de su conversión y narra cuando Ananías le dice: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Gloria al Señor Jesús. El bautismo también es muerte. ¿Cómo así que el bautismo es muerte? Romanos 6, versículos 3 y 4, búsquelo por favor en su Biblia. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria al Señor. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, pero cuando usted fue sumergido en las aguas del bautismo, nace una nueva criatura. Por eso su palabra dice que Él hace todas las cosas nuevas. Nace una nueva criatura. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gloria al Señor. Colosenses 2:12, capítulo 2, versículo 12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Escuche eso: nacimos de nuevo mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gloria a Dios. Yo no sé si usted no siente gozo allí en su hogar, en su casa, de saber que el Señor nos hizo nuevas criaturas. Y no solamente eso, nacimos de Él, nacimos de su Espíritu, y eso nos hace llamar sus hijos. Gloria al Señor. El bautismo nos reviste de Cristo. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo también es para salvación. Lo acabamos de leer, Marcos 16, versículos 15-16. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere, más el que no creyere, será condenado. Pero ¿cómo debemos ser bautizados? Porque ahorita estamos viendo una variedad de bautismos. ¿Cómo es que debemos ser bautizados, o cuál es el verdadero bautismo? El bautismo debe ser por inmersión. Vamos a ver dónde dice su palabra, la palabra de Dios, en Hechos 8:36. ¿Qué quiere decir inmersión? Que se sumerge o se hunde en el agua. Eso es hundir en el agua. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El etíope le indicaba a Felipe que había agua, y ahí paró la carroza y le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ahí mismo recibió el bautismo. San Juan 3:23 dice: cuando Juan el Bautista bautizaba en Enón, bautizaba porque allí habían muchas aguas. Necesitaban muchas aguas porque él bautizaba por inmersión, sumergiendo a las personas en el agua. Gloria a Dios.
Segundo, ¿cuál es el verdadero bautismo? El bautismo en el nombre de Jesús. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escuche esto: no hay otro nombre, aleluya, en el cual podamos ser salvos. Así que si el bautismo es para salvación, su bautizo debió ser en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, el versículo 19, Jesús dijo que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a mirar, abra ya su Biblia, por favor. Vamos a mirar en San Mateo 28. Vamos a mirar para que los amigos, si hay algún amigo que está con nosotros, puedan esta noche recibir revelación de parte de Dios. Amén. Este tema del bautismo, déjeme decirle, amigo, que ha ocasionado muchas polémicas. Hay gente preguntándose, bueno, pero el bautismo es bíblico, no es bíblico, ¿por qué bautizan los niños? Hay que bautizar niños. Déjeme decirle, amigo, que la Biblia nos dice que hay que bautizar los bebés. No existe en toda la palabra de Dios un solo bautismo de un bebé, no lo hay. El bautismo es para hombres y mujeres. Hechos 8:12 lo dice, que hombres y mujeres se bautizaban. ¿Qué pasa con los niños? Porque muchos preguntan, bueno, pero ¿cuándo un niño se puede bautizar? Un niño se puede bautizar cuando ya tiene la conciencia de decidir entre el bien y el mal. Cuando un niño sabe qué es mentir y lo hace, ya es totalmente consciente de que está pecando. Gloria a Dios. O sea que el niño empieza a necesitar el bautismo en el momento que empieza a discernir entre lo bueno y lo malo. Gloria al Señor. Vamos a leer allí en San Mateo 28, 19, dice, mire lo que le dijo el Señor Jesús. ¿A quiénes? ¿A quién le dio este mandato, esta gran comisión? A sus 11 discípulos. Les dijo, id y hacer discípulos. Amén. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Nótese que hay un punto y coma. Vamos a mirar un poco de gramática. En el nombre del Padre, punto y coma, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo. Aquí el Señor hace una separación. ¿Sí? Está separando los enunciados. En el nombre del Padre, porque el Señor Jesús sabía que muchos conocían a un Padre, ¿sí? O en el caso de los judíos, conocen a un Dios, al Dios del Antiguo Testamento, a un Hijo, que también es una de las manifestaciones de Dios, y al Espíritu Santo. Déjeme decirle que Padre, Hijo y Espíritu Santo son manifestaciones de Dios. Gloria a Dios. No son nombres. Yo sé que usted ha escuchado mucho este ejemplo, pero yo le voy a poner el ejemplo de que cuando usted lo llaman, es decir, en el caso de nuestro hermano Jonathan, vamos a ponerlo de ejemplo, nuestro hermano Jonathan es hijo, pero también es hermano, también puede ser primo, también llegará a ser padre, es predicador, ¿cierto? Es predicador, músico, es teólogo, es músico, pero todo eso son títulos. Amén. Ese no es su nombre. Y le voy a poner un ejemplo más cercano, y es que cuando usted va a un banco y usted quiere firmar un cheque, usted no firma como padre, usted no firma como tío, debe colocar su nombre para que ese cheque sea válido y entregado. Así que el Señor está haciendo una claridad. En el nombre hay un nombre. Hay un nombre para el Padre, hay un nombre para el Hijo y hay un nombre para el Espíritu Santo, y ese nombre es Jesús. Gloria al nombre de Jesús.
En Hechos 2:38, cuando Pedro dice su primer discurso, Pedro nos dice que nos bauticemos en el nombre de Jesucristo. Pero entonces, ¿esto acaso puede ser una contradicción? No. Pedro estaba obedeciendo el mandato, la gran comisión, porque Pedro lo entendió clarito. Él tenía totalmente claro. Observemos cuidadosamente que estos dos versículos nos revelan que ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo son nombres. Eso tiene que quedar claro. Estos no son nombres, son solo manifestaciones de Dios. Amén. Cuando tú eres bautizado en el nombre de Jesucristo, entonces ahí se está dando cumplimiento de Mateo 28:19. Amén. Es la acción, porque la comisión fue dada a los discípulos, ¿sí? Es como si el Señor Jesús le dijera a un pastor: pastor, bautice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero el pastor no va a decir: yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo, porque entonces quedaría la duda: ¿y cuál es ese nombre? Amén. ¿Cómo así? Me bautizaron pero no me invocaron el nombre. Ese nombre es Jesús. Gloria a Dios. Amén, amén. El único patrón verídico de la verdadera fórmula bautismal que se encuentra en la palabra de Dios es el bautismo en el nombre de Jesús. Así que no le dé más vueltas a esto. Gloria a Dios. El Señor fue claro. ¿Cómo fueron bautizados los creyentes del Nuevo Testamento? ¿Cómo mandó Jesús que fuesen bautizados? ¿Cómo dicen los apóstoles que debemos ser bautizados? Vamos a mirar. Jesús dijo a sus discípulos que predicasen el arrepentimiento y la remisión de pecados en su nombre, comenzando desde Jerusalén. Vamos a buscarlo allí en San Lucas. Si ustedes me pueden ayudar a buscar, también lo pueden hacer. Vamos a leerlo. San Lucas 24:47. Mire lo que dice. Vamos a leer desde el 46. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, escuche, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El Señor fue claro, en su nombre. Amén. Él lo resalta. Gloria a Dios. El cumplimiento del mandamiento o del mandato de Jesús en Lucas 24:47, eso se encuentra reflejado en Hechos 2:38, porque nuevamente Pedro está cumpliendo lo que el Señor le manda en Mateo 2:38, en Lucas 24:47. Y Pedro les está hablando de arrepentimiento y les está hablando de bautismo. Amén. Amén. Gloria al Señor. 3,000 personas, dice la palabra que como 3,000 personas recibieron ese mensaje y fueron bautizados. Y usted lo puede leer. Léase todo el capítulo de Hechos 2. Dice que todos fueron bautizados. La pregunta es: ¿cómo los bautizó Pedro? Busque en la Biblia si Pedro les dijo: varones judíos, hermanos, ¿son ustedes bautizados o les bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No. Hechos 2:41 dice que Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En Samaria fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hechos 8:12. Vamos a buscar, porque este texto, este tema hay que estudiarlo bien. Es bastante extenso, pero por el tiempo no lo vamos a alargar. Pero vamos a mirar algunos versículos que nos dan una luz. Hechos 8. Usted lo puede leer ahí, pastor. Hechos 12, del 12 al 17, lean. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Miremos que el bautismo de ellos fue en el nombre de Jesús. Y hay algo aquí importante, que es el bautismo en el Espíritu, del cual le habló el Señor Jesús a Nicodemo, que era necesario nacer de agua y de Espíritu. Porque ¿qué pasó en Samaria? Ellos estaban siendo bautizados en agua, invocándoles el nombre de Jesús. Pero ¿qué había pasado? No habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dijo? Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, ellos oyeron que en Samaria ya habían recibido la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dijeron? Enviemos a Pedro y a Juan. Y cuando llega Pedro y Juan, ¿qué hicieron ellos? Oraron, escuchen esto, oraron para que recibiesen el Espíritu Santo. Así que esto de recibir el Espíritu Santo es muy importante. A mí me entristece cuando escucho mensajes donde quizás el pastor dice, no, ya es que no es necesario que usted hable en lenguas. Claro que sí es necesario. Es necesario que usted sea bautizado por el Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas. Porque eso fue lo que pasó en el aposento alto. El Señor envió de su Espíritu. Y sabían que ellos estaban llenos del Espíritu de Dios porque hablaban en otras lenguas que ellos no entendían. Pero aún la gente que estaba afuera los escuchaba. Y decía, pero estos, ¿por qué hablan otro idioma? Y aunque algunos les llamaron ebrios, hubo otros que tuvieron que reconocer que era Dios manifestándose en ese lugar. Gloria al Señor. Entonces Pedro y Juan se preocuparon. ¿Cómo así? ¿Cómo así que ustedes fueron bautizados en agua en el nombre de Jesús y no han recibido el Espíritu Santo? Impusieron sus manos y oraron y recibieron el Espíritu Santo. Pero ¿qué está pasando ahorita? Ahorita la gente se está bautizando en agua. Y parece como que ahí terminó el bautismo. Pero qué bueno, mi hermano, que usted ha sido bautizado y quizás no ha recibido el Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas, que usted hoy se empiece a preocupar. Empiece a anhelarlo con el alma. Empiece usted esa búsqueda del Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Y yo sé que el Señor lo va a hacer, porque esa promesa es para todos. Solo se necesita querer, creer, anhelarlo con todo el corazón. Gloria al Señor Jesús. A la casa de Cornelio y sus amistades, quienes acababan de recibir el Espíritu Santo. Mire lo que pasó con Cornelio. Ellos acababan de recibir el Espíritu Santo. Como ya habían recibido el Espíritu Santo, entonces ¿qué hizo Pedro? Hay que bautizarlos. Y llega Pedro a bautizarlos. Esto está en Hechos 10, para que lea toda la historia completa. Hechos 10 desde el 44 al 48. A los discípulos en Éfeso, quien había sido bautizado en el bautismo de Juan. Esto pasó en Éfeso, quienes ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pablo los dirigió para que se bautizaran en el nombre de Jesús. Mire esto, amigo, porque de pronto alguien se podrá preguntar, bueno, pero es que a mí ya me bautizaron, y a mí me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mire lo que pasó en Hechos 19, búsquelo por favor ahí, pastor, y léalo usted que está cerca a la cámara, para que se escuche claro. Hechos 19 del 1 al 6.
Aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Gloria al Señor Jesús. Mire lo que pasó con estos hombres de Éfeso. Ellos ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan lo vimos el martes pasado, que es un bautismo de arrepentimiento. Juan todo el tiempo estuvo advirtiendo, él estuvo diciendo que vendría alguien después de él, y que ese alguien iba a bautizarles con su espíritu. Pero entonces se preguntará: bueno, ¿y entonces el bautismo de Juan no es válido? ¿Qué pasa entonces con el bautismo de Juan? Mire, Pablo fue un hombre muy sabio. Él dijo: bueno, sí, ustedes fueron bautizados, pero ustedes no han muerto. No se han muerto, todavía pueden bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Y por eso es que él les dice, entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Pero Pablo les dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces ellos, oyendo esto, pidieron bautismo en el nombre del Señor Jesús. Y mire, no solamente fueron bautizados en agua, invocando el nombre de Jesús, sino que también cuando Pablo les impuso sus manos, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Y eso debería estar pasando este tiempo en la iglesia. Que todo el que se bautizara inmediatamente también recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Esto, mis hermanos, me afirma aún más que no hay otro nombre. Así que usted no busque otro nombre. No busque un nombre Padre, un nombre Hijo, un nombre Espíritu, porque no lo son. Son manifestaciones de Dios. Nosotros creemos en un Dios Padre, en un Dios Hijo, en un Dios Espíritu Santo, pero ese Dios tiene un nombre, y su nombre es Jesús. Gloria a Dios. Amén. Primera de Corintios 6:11 dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Si el Señor dice todo es todo, amén, así sea también el bautismo. Así que escúchenme ustedes, mis hermanos, todo lo que hacemos, si alguien se va a bautizar, tiene que ser en el nombre del Señor Jesús. Lo dice Colosenses 3:17, dando gracias al Padre por medio de él. Gloria al Señor Jesús. Amén, amén. Yo quiero que usted en este momento me ayude a orar por esos amigos. Amén. Yo sé que usted, si ha sido bautizado en el nombre de Jesús,